Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida, como siempre, al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia que organizamos con la colaboración de Abertis y del Grupo OHL. Hoy tenemos el especial placer de recibir como ponente de esta tribuna a la embajadora de los Estados Unidos mexicanos en España, doña Roberta Layuz, a la que va a presentar el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Jesús Manuel Gracia Aldaz. La tribuna es suya. Buenos días, señores embajadores, diputados, eurodiputados, señoras y señores. Es una de las cosas más difíciles en este tipo de presentaciones es hacer que las primeras palabras de semblanza del orador principal sean creíbles y sean cabales en su contenido. Y yo he de decirles que tengo aquí la suerte de poder hacerlo con justicia, porque conozco a la embajadora Roberta Layuz desde los principios de este siglo, cuando compartimos embajada respectivamente de Cuba, de España y México en Cuba. Y ya saben que la labor diplomática en Cuba es siempre por lo menos interesante. Lo que me dio la ocasión de conocer profundamente a Roberta Layuz, de conocer sus capacidades diplomáticas, su capacidad intelectual, su capacidad de trabajo y su gran afición y su gran interés por todos los asuntos internacionales para proyectar la imagen de México en el mundo. Y es importante la labor de Roberta en la carrera diplomática, tanto en su labor en México como anteriormente como representante alterna de México ante las Naciones Unidas, posteriormente embajadora de México en Bolivia, pero que ha unido con otro tipo de actividades también importantes de carácter intelectual. Ha sido directora de la Revista Mexicana de Asuntos Internacionales, ha escrito un libro muy importante, el más importante que hay sobre las relaciones internacionales de México, y es una mujer además comprometida con su país, con su tiempo, ha participado en actividades políticas en su país, participó ya hace tiempo en la campaña de Luis Donaldo Colosio y es presidenta del capítulo mexicano de la ONG International Women Forum. Todo esto le hace que su llegada a Madrid venga cargada con un bagaje diplomático e intelectual importante y que le permita ser una fiel seguidora de uno de los mejores diplomáticos e intelectuales de México, de Alfonso Reyes, que fue también diplomático aquí en España en los años 20 del siglo pasado y que fue fundador en México en 1938 de la Casa de España, que luego se convertiría en el Colegio de México, el lugar que atrajo, que acogió y que dio cabida a los principales intelectuales españoles que se exiliaron en aquellos años, y que el Colegio de México ha seguido siendo ese lugar, esa institución académica y de calidad y de referencia en México y en América Latina. Y es allí donde, precisamente, Roberta, siguiendo esos pasos de Alfonso Reyes, hizo su investigación sobre las relaciones internacionales de México y donde ha publicado su libro recientemente. Y ella dice en su libro sobre las relaciones internacionales de México, que la política exterior mexicana tiene dos constantes. Una, el mantener la soberanía y la independencia de México ante el mundo. Es una cuestión que ahora ya está conseguida a lo largo de la historia y del trabajo de los mexicanos, muy importante en los comienzos de México como nación independiente. Y una vez conseguida ese primer objetivo de mantener la soberanía e independencia de México, el siguiente es desarrollar las relaciones internacionales necesarias para atraer a México los recursos, las capacidades, los recursos humanos necesarios para contribuir al desarrollo de México. Y aquí es donde, Roberta, vas a tener una gran labor en España. Aquí vas a encontrar un campo fértil, un campo abonado para trabajar junto con México. Somos, México y España, posiblemente los dos países que más
cosas compartimos en común en política exterior. Somos dos países que se puede decir sin temor a caer en ningún tipo de retórica, dos países hermanos que están buscando el camino del desarrollo y del progreso juntos en muchos foros. Saben ustedes, y hay muchos representantes de empresas aquí, que somos el principal inversor europeo en México y el segundo internacional, que tenemos un rico comercio bilateral con México, que tenemos también una relación, como no podía ser de otra manera, cultural y educativa importantísima, y recientemente la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha abierto una delegación aquí en la sede del Instituto Cervantes para trabajar juntos, Instituto Cervantes y México, en la difusión del español, de la lengua y la cultura en español en todo el mundo. Tenemos en perspectiva una comisión binacional, que es una de las más importantes que tenemos solamente con unos pocos países en el mundo, en la que todos los asuntos bilaterales se ven conjuntamente y que esperamos que podremos firmar en el mes de mayo en la Ciudad de México, y en el que trataremos desde asuntos de seguridad, defensa, turismo, energía, educación, cultura, asuntos políticos, concertación política, etcétera, y que nos va a dar un camino para los 2 próximos años en la relación bilateral. Y es también México muy importante para España como socio en la Comunidad Iberoamericana, en la Conferencia Iberoamericana. Fueron los presidentes de Brasil, México y España, allá en 1991, quienes pusieron en marcha esta idea de la Conferencia Iberoamericana, que hoy tiene nueva secretaria general y que seguramente conocerán pronto todos ustedes, y que ha sido pues, un impulso y un apoyo constante en la labor internacional, en la labor diplomática de México. Como ves, Roberta, vas a tener aquí una gran cantidad de trabajo que realizar y, desde luego, una acogida sincera y amable por parte de todos en España. Decía el maestro Lara en el famoso Chotis Madrid, en México se piensa mucho en ti. Te puedo asegurar, Roberta, que aquí en Madrid se piensa también mucho en México. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias al Foro Nueva Economía por esta oportunidad para hablar de México, para hablar del México contemporáneo, para hablar de todos los cambios que están teniendo lugar en México, en particular a José Luis Rodríguez. Muchísimas gracias a Jesús Gracia por esa presentación tan generosa. Hemos sido buenos amigos y para mí es una fortuna llegar a Madrid y encontrarlo en una posición tan relevante como la Secretaría de Estado para Iberoamérica. Muchas gracias a todos mis colegas embajadores, a todos los amigos aquí presentes, a todos ustedes por tomarse el tiempo. José Ignacio, antiguo amigo de viejas lides académicas en las que buscamos siempre acercar a América Latina con Europa. Voy a hablar esta mañana, yo sé que todos ustedes están muy interesados en conocer las reformas y los cambios, transformaciones importantes que se están llevando a cabo en México. He titulado la plática México en Ascenso. Sin embargo, quiero ubicar las reformas, quiero ubicar los cambios que se están llevando a México en un contexto de lo que es México hoy en día. Y les voy a pedir que tengan la paciencia de acompañarme en señalarles 10 puntos que nos ubican en lo que es el México de hoy en día, para poder darle un contexto a las reformas constitucionales que se han aprobado el año pasado. El punto número 1 que quiero subrayar es que México es una democracia plena con instituciones sólidas. Su máxima prioridad es promover, respetar y promover los derechos humanos. México ha vivido ya 2 transiciones de gobierno pacíficas y ordenadas. Cuenta con una efectiva división de poderes y sólidos organismos autónomos. Es en este contexto de democracia que
ha sido posible tener la madurez política para construir acuerdos transformadores a través del Pacto por México. 2, México es una de las economías más grandes del mundo. Con un Producto Interno Bruto de 1.2 billones de dólares, México es la segunda economía de América Latina, la cuarta de América y la 14 a nivel mundial, justo ahí abajito de España. México es un gran mercado interno, es el 11º país más poblado, con 119 millones de habitantes y con un Producto Interno per cápita de más de $15,000. 3, México tiene una sólida estabilidad macroeconómica. Como resultado de una política monetaria autónoma, un tipo de cambio flexible, finanzas públicas sanas y un sistema financiero robusto, con un Banco Central autónomo desde hace ya varios años, ha sido posible que México mantenga en los últimos 15 años una estabilidad que le ha permitido tener una deuda baja como porcentaje del Producto Interno Bruto, 38% en 2013. 4, México es una economía abierta al mundo, una de las economías más abiertas al mundo. Tenemos 10 tratados de libre comercio, pero con múltiples países. Cubre el total de 45 países. No necesito decirles a ustedes que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea cubre la totalidad de los miembros de la Unión Europea, pero tenemos también, desde hace ya más de 20 años, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y una multitud de tratados de libre comercio con países de América Latina, en especial con Centroamérica, con Japón, con Israel. Con un comercio exterior que representa 64% del Producto Interno Bruto, México es la cuarta economía más abierta dentro del grupo de los 20. Somos el 16º país exportador. Somos el primer exportador de manufacturas en América Latina, con una participación de 59% de las exportaciones de manufacturas en la región, y somos el tercer exportador mundial de productos manufactureros. A diferencia de cuando yo inicié mi carrera diplomática hace 35 años, México ya no es un exportador de materias primas. El petróleo y la minería representan exclusivamente 16% de nuestras exportaciones, el 78% son manufacturas. Con Estados Unidos, nuestro comercio total es del orden de 507,000 millones de dólares anuales. Imagínense, $1 millón por minuto. México exporta a los Estados Unidos más de 280,000 millones de dólares, 2.7 veces lo que exportan países como Brasil, Rusia, India y Sudáfrica en su conjunto. El 72% de las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos, 2 veces las de Japón y 2.4 veces las de Alemania. Esto es lo que representan las exportaciones de México. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la participación de México en las importaciones de Estados Unidos aumentó de 6.9 en 1993 a 12.4 en 2013. México es el segundo comprador de exportaciones de Estados Unidos a nivel mundial después de Canadá, adquiriendo 14.3% de ellas. Punto número 5. México es un país de gente joven, talentosa y capacitada. La edad media de México es 27 años. Tenemos una población mucho más joven, por ejemplo, que China, que tiene una edad promedio de 35 años, nuestro vecino, Estados Unidos, de 37 años, y los países europeos, pues mucho más alta, Japón, 45 años. Por tanto, el bono demográfico de México, o sea, la población entre los 20 y los 59 años, crecerá 31% de 2010 a 2050. México ofrece, por tanto, una disponibilidad y calidad de mano de obra superior a muchas otras naciones emergentes
Y hay datos poco conocidos sobre México. Por ejemplo, todos los años se gradúan 100,000 ingenieros y tecnólogos. 6. México es líder en manufacturas avanzadas de alta tecnología. Somos el tercer exportador del G20 de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje del Producto Interno Bruto, solo detrás de Corea del Sur y Alemania. Somos el primer exportador de televisores de pantallas planas, el primer exportador de refrigeradores y el quinto exportador de computadoras. Tenemos una creciente industria aeroespacial, somos el sexto proveedor de los Estados Unidos. En la industria automotriz somos el octavo productor y el cuarto exportador de vehículos nuevos en el mundo y el primer exportador de productos automotrices a los Estados Unidos. Somos el principal proveedor de dispositivos médicos a los Estados Unidos. 7. México es el próximo centro logístico global de alto valor agregado. Ubicados entre el Atlántico y el Pacífico, México es la puerta de entrada tanto a Norteamérica como a América Latina y esperamos, con la firma de nuevos tratados, será un puente también entre Europa y Asia. Tenemos una amplia y creciente infraestructura y esperamos tener mucha más en los próximos años con el apoyo de muchas empresas españolas. 64 aeropuertos internacionales, 64 cruces fronterizos, 77 puertos de altura y cabotaje, 27,000 kilómetros de vías férreas y 377,000 kilómetros de carreteras. Somos uno de los países con más bajo promedio de días en puertos, en días de puerto a puerto. 8. México es un mundo dentro de un país. Somos el 14º territorio más grande del mundo con casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Concentramos 10% de la diversidad global de especies. Tenemos un gran potencial turístico. Somos una potencia minera, el primer productor de plata, el quinto de plomo, el séptimo de oro y el 10º de cobre. Somos el 13º país productor de alimentos y tenemos un gran potencial para el aprovechamiento de las energías limpias y un compromiso muy determinado por parte del presidente de la República por incrementar el uso de las energías limpias. Somos el 5º lugar mundial, por ejemplo, en producción de energía geotérmica. Tenemos más de 11 ciudades con más de 1 millón de habitantes y 3 grandes zonas metropolitanas, Monterrey, Guadalajara y el Valle de México, con 20 millones de habitantes. 9. México es un país comprometido con el Estado de Derecho. Está en marcha una nueva política de seguridad de combate a la delincuencia, privilegiando la prevención, el uso de la inteligencia y la tecnología y, sobre todo, la coordinación entre los 3 distintos niveles de gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Punto número 10. México es un país en plena transformación. Gracias al Pacto por México y la responsabilidad de los legisladores mexicanos, se aprobaron reformas estructurales para liberar el potencial del país en materia de competitividad, régimen de gobierno y seguridad social. El primer grupo de reformas que fueron aprobadas el año pasado, dentro del grupo que llamamos competitividad, está en primer lugar la reforma laboral, que fue aprobada durante el periodo de transición, que tiene como objetivo principal combatir la informalidad, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores, invertir en ciencia y tecnología y fortalecer los programas de capacitación laboral. La reforma financiera, cuyo principal propósito fue ampliar el crédito a través de la banca de desarrollo. La reforma hacendaria, una importante reforma tributaria de largo aliento y que venía posponiéndose en México durante muchos años. No ha sido necesariamente la más popular de las reformas, pero es a través de esta reforma que se podrá garantizar la ampliación de gran parte de los servicios sociales que se ha comprometido el presidente Peña Nieto. Hay 2 reformas
que son las que más impacto internacional y más atención han recibido. La reforma de las telecomunicaciones y la competencia económica, que establece disposiciones para regular, modernizar y fortalecer el ámbito en esta materia. Permitirá la inversión extranjera directa hasta de 100% en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y hasta el 49% en radiodifusión. Esta es una transformación muy importante. Obliga a los concesionarios de televisión a ofrecer sus señales a otros operadores sin costo adicional. Establece la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión abiertas y propone fomentar la competencia en televisión abierta, restringida, radio, telefonía fija y móvil y otros servicios de datos y telecomunicaciones en general. La reforma energética abre la puerta a particulares para que puedan participar en actividades de producción, mantenimiento, expansión y operación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Multiplicará la capacidad de inversión del Estado en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos mediante asignaciones o contratos a Pemex o a otras empresas privadas. Permitirá la participación de particulares en actividades logísticas, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. El segundo grupo de reformas que se refieren al régimen político está en primerísimo lugar la reforma político-electoral, que faculta al presidente de la República para optar por un gobierno de coalición, podría ser el caso después de las elecciones de mitad de periodo, y establecerá para el futuro la ratificación de los ministros de Estado, de los secretarios de Estado. Está en proceso de creación el Instituto Nacional Electoral, acaban de ser designados los nuevos consejeros electorales nacionales, que tendrán la facultad para organizar las elecciones federales y ser autoridad única que administre los tiempos de radio y televisión. Por primera vez también tendrá injerencia en las elecciones locales. México ha establecido, después de muchísimos años desde la Constitución de 1917, la reelección de los legisladores federales, hasta por 12 años consecutivos en el cargo. Este es un cambio muy, muy significativo dentro del sistema político mexicano con el propósito de establecer una confianza en el Estado, no solamente en el Estado de Derecho, sino en la capacidad del rendimiento de cuentas de los legisladores. En este momento el sistema político mexicano consideró que era necesario establecer este cambio, para el cual hubo oposición y hubo mucha discusión, pero que ha sido aprobado por los 2/3 de la legislatura federal. Los presidentes municipales, regidores y síndicos se pueden reelegir por un periodo adicional y se abre la posibilidad, eso dependerá de cada legislatura estatal, para la reelección de diputados locales. Un cambio legislativo que en lo personal me parece muy importante es la paridad en las candidaturas. Las próximas elecciones federales al Congreso de la Unión, 50% de los candidatos tendrán que ser mujeres. Dentro de este régimen de reformas políticas, ha sido muy importante el fortalecimiento del régimen de transparencia a través de la creación de un organismo garante encargado de la transparencia y el acceso a la información pública, como un ente autónomo con facultad de revisar las determinaciones que emiten los distintos órganos de gobierno. Hay un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que establece a nivel nacional los juicios orales, que ha sido un avance muy significativo en la validez y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En el tercer grupo de reformas, las reformas de tipo social, está la reforma educativa, en primerísimo lugar, que establece un servicio profesional docente, eleva a rango constitucional el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación para evaluar a los docentes, para evaluar las escuelas y fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas. Hay una reforma para establecer una pensión universal y un seguro de desempleo.
que todavía está por la ley secundaria que define en el paquete fiscal la forma en que se implementará esto, pero se busca otorgar un piso mínimo de bienestar y protección a todos los mexicanos de 65 años o más, y se propone crear un fondo mixto para garantizar que todos los trabajadores del sector formal que caigan en situación de desempleo cuenten con una red de protección. Estas son, señores, las principales reformas que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno y que ya fueron aprobadas por el Congreso de la Unión en el año de 2013. La forma definitiva de muchas de estas reformas constitucionales está teniendo lugar en estos momentos en la medida en la que se están definiendo las leyes secundarias que reglamentan las reformas, pero las reformas constitucionales que requirieron las 2/3 de los legisladores ya han sido aprobadas. Las leyes secundarias se aprueban por mayoría. Todas estas características del México de hoy nos comprometen a todos los mexicanos a un proceso de cambio y de transformación muy importantes. Sin embargo, lo importante es que dan certidumbre jurídica a la inversión, y esto ha logrado que en el año de 2013, a pesar de que la economía no creció lo esperado, la inversión extranjera directa creció 178%, o sea, pasó al máximo histórico de 35,000 millones de dólares. Todo esto hace que México en este momento sea motivo de atención en todo el mundo, que es lo que motiva que esté lleno este salón hoy en la mañana, y que a quienes representamos a México y a quienes hemos salido a representar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues nos llene de orgullo el poder informar a ustedes todos estos cambios y estas transformaciones importantes que se están llevando a cabo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias, secretario de Estado. Empezamos por las preguntas. Santiago Juliá dice, México inició en la década de los 80 una reforma estructural muy importante, ralentizada en algunos periodos posteriores. El presidente Zedillo hizo un intento fallido de reforma energética, pero ha sido el presidente Peña Nieto quien la ha conseguido. ¿Qué ha ocurrido para que haya sido posible ahora? ¿Qué pasos quedan para que esa y otras reformas se traduzcan en un impulso al desarrollo y la cohesión social en México? Bueno, la reforma energética es algo que los mexicanos estábamos esperando no hace 6, no hace 12, sino hace 18 años. El presidente Zedillo propuso al Congreso de la Unión la reforma energética. Sin embargo, no logró el apoyo necesario por parte de la oposición. Con el cambio, con la alternancia en el poder, el PAN presentó una reforma energética similar. Sin embargo, en ese momento no había las condiciones políticas para lograr la unidad. Y esto es lo que realmente es importante que ha pasado en México con la elección del presidente Peña Nieto, que ha logrado un amplio apoyo en el Congreso, no suficiente, y por eso ha recurrido a la negociación, ya ha recurrido al Pacto por México, a la alianza con el PAN y con el PRD, entre las 3 principales fuerzas políticas de México, para una agenda de reformas. Una agenda de reformas que a principios del año pasado tal vez sonaba excesiva, tal vez sonaba demasiado ambiciosa, pero que ya ha sido llevada a cabo. Y esas son las buenas noticias, señores, que ha habido en México la capacidad política, la capacidad institucional para sentar las bases de estas reformas de gran calado que transformarán a México en los próximos años.
México creció el año pasado 1,1%. Este año se han marcado ustedes el objetivo del 3,9% y el FMI prevé que sea en torno al 3%. ¿Qué reflejo tendrá ese escenario de crecimiento en la lucha contra las desigualdades sociales que lleva a cabo el gobierno del presidente Peña Nieto? ¿Cuánto tendría que crecer la economía mexicana para que se creara empleo de una forma significativa, especialmente para la población juvenil y las mujeres? La meta, no para este año, no sé si sea posible para el año próximo, pero para los últimos años del gobierno, la meta es crecer al 5%. Pensamos que con un crecimiento del 5% sí será posible absorber toda la mano de obra joven que llega al mercado laboral, absorber muchos de los rezagos históricos que estas lacras sociales y sobre todo reducir la pobreza extrema que existe en el país. Todas las reformas que he mencionado van encaminadas a eso, a lograr una mayor competitividad, a lograr una mayor productividad para poder elevar el crecimiento, pero también para poder distribuir con mayor justicia este crecimiento. Se está celebrando el 20º aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay diferentes opiniones sobre los efectos de este TLC en la economía de su país. Le preguntan qué balance puede hacernos usted y qué ajustes deberían producirse en las relaciones bilaterales. También le preguntan qué resultados ha tenido para México el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ustedes lo conocen como NAFTA, nosotros como Telecán, no es una panacea, ni nunca lo será, ni va a resolver todos los problemas de México. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha sido una forma de fijar reglas del juego con nuestro socio comercial más importante, la posibilidad de poder apelar a distintas instancias cuando hay prácticas de comercio que no convienen o desleales por parte de cualquiera de los 3 países que son miembros del Tratado de América del Norte. O sea, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte nos ha dado certidumbre en la sociedad con nuestros principales socios comerciales. Tiene sus claros oscuros, tiene sus partes muy positivas. Ha habido un crecimiento, como dije, notable del comercio exterior de México. Nos hemos convertido en una potencia manufacturera. Hemos crecido a un ritmo no el esperado, no el que necesitaríamos, pero hemos mantenido un crecimiento positivo en todos estos años. Ciertamente que el cambio tiene que ser interno, tiene que ser las reformas que haga México para poder lograr un nivel educativo mucho más alto y de mucha mayor calidad para todos los mexicanos y para elevar la productividad. El Tratado de Libre Comercio con Europa, desgraciadamente, pensamos que no se ha aprovechado en su cabalidad. El comercio con Europa tiene un potencial mucho más amplio que cumplir y en estos momentos que se está renegociando el Tratado Libre, hay una negociación muy importante entre Estados Unidos y Europa. Para México y para Canadá será muy importante sumarse a esta negociación y estamos seguros que tendremos el apoyo de España en este propósito. El libre comercio para México es un motor de desarrollo, pero no es no es la respuesta única que necesitamos para elevar el nivel de vida de todos los mexicanos. Existen, según el censo oficial, 46.307 empresas españolas en México en estos momentos y España es el segundo, tal como lo ven otros, el tercer país inversor allí. Por citar un ejemplo, los bancos españoles representan el 40% del sistema financiero mexicano. ¿Qué imagen tienen, en su opinión, embajadora, los empresarios españoles en su país y cómo cree que va a evolucionar, en su opinión?
Las relaciones entre México y España han sido históricamente tan cercanas que a veces es difícil distinguir entre quiénes son mexicanos y quiénes son españoles. Nos une una lengua, nos une una cultura, nos une una manera de ser, nos une una migración constante. Las oleadas de migración que han sido mucho mayores de España hacia México que de México hacia España han sido constantes a lo largo de la historia y sin duda alguna han venido a enriquecer de manera significativa a nuestro país en todos los ámbitos. Los españoles son bienvenidos en México, los españoles se adaptan muy bien a México, los españoles se integran a veces con muchísima facilidad y lo que tenemos es una creciente población de mexicanos españoles de doble nacionalidad, que ahora lo permite la ley mexicana y que facilita el tránsito de un lado para el otro. Tenemos también importantes proyectos para la movilidad de talentos, tanto en el contexto bilateral México-España como dentro de un contexto más amplio de la Alianza para el Pacífico con España, en la que estamos buscando los 4 países ya miembros de la Alianza para el Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, con España, poder facilitar la homologación de certificaciones y calificaciones profesionales para hacer posible la movilidad en estos 5 países. Se conocen algunas inversiones mexicanas en España, en los bancos Sabadell y Popular, en Bimbo, en Campofrío, en Avanza. Una filial de Pemex ha comprado el 51% del astillero gallego de Barreras y Cemex establecerá su sede para el Mediterráneo en España. En 2013 la inversión mexicana en España se duplicó respecto de la de 2012. Y Alicia Fuentes le pregunta, ¿qué datos nuevos tienen la Embajada de España y el ente ProMéxico acerca de esta tendencia inversora de México en nuestro país y qué circunstancias se han producido para favorecerla de este modo? ¿Hay alguna operación importante entre manos que todavía no se conozca? Sí hay y no las puedo revelar hasta que no se concrete. Todos los días tocan la puerta de la embajada y de las puertas de ProMéxico y eso nos da mucho gusto, quiere decir que en algo somos útiles. Empresarios mexicanos que buscan asesoría, que buscan acercamiento, que buscan apoyo, porque están considerando, están estudiando, están ponderando nuevas inversiones en España. Para eso estamos y para eso vamos a apoyarlos. Yo creo que es una tendencia muy favorable y la veo como algo muy positivo. Las empresas mexicanas, por su tamaño, en una época de globalización, necesitan crecer y salir al extranjero para poder competir. Eso exige una economía global y las empresas mexicanas se han ido básicamente hacia América Latina. Somos el principal inversionista de América Latina en América Latina. Yo tengo envidia de muchos de mis colegas mexicanos en Centro y Sudamérica de que tienen el apoyo y el acompañamiento de las empresas mexicanas. Espero verme así de favorecida en los años próximos. Y yo creo que es lógico que las empresas mexicanas, una vez habiendo llegado a América Latina, se estén aventurando a cruzar el charco, a venir a Europa, y es lógico que el primer país donde encuentren acogida sea España. No es trivial el hablar el mismo idioma, no es trivial el que nos entendamos mexicanos y españoles, no es trivial esta emigración de un lado y del otro que siempre deja conocidos y cercanías, y por eso las empresas mexicanas que quieren venir a Europa, que ambicionan aprovechar las bondades del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, empiezan por España. Y algunas de las adquisiciones que menciona José Luis, no me acuerdo si mencionó, por ejemplo, la de Campofrío por Alfa. Sí. Campofrío, a pesar de su nombre, que sí es una empresa con un peso muy importante en España, tiene 6 plantas en Europa. Entonces, esa adquisición de Alfa, que es uno de los grandes grupos, consorcios empresariales mexicanos, implica poner un pie no nada más en España, sino en toda Europa y hacerlo con socios chinos, por ejemplo. Entonces, esta es la era de la globalización, esta es la era en que las empresas se están internacionalizando
y el que se internacionalicen normalmente las lleva a ser mucho más competitivas y a poder llegar a otros mercados. Por lo tanto, creo que es un desarrollo muy positivo. Carlos Sánchez le pregunta si apoyará a México la incorporación de España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el próximo bienio. Con entusiasmo. Así se hace. Muchas gracias, embajadora. México es un país muy afectado por la inseguridad ciudadana, un problema rebelde a las políticas de los últimos gobiernos. Amparo Puig le pregunta cuál es la estrategia del presidente Peña Nieto y qué cambios esperan. Ana Vitarte, del Universal, dice: según los últimos informes publicados en la prensa, la inseguridad ha aumentado en el país y también la adquisición de armas por parte de los ciudadanos para defenderse. ¿Qué está haciendo el gobierno de Peña Nieto? Antonia Méndez, de la agencia EFE, dice: México sufre altos niveles de inseguridad. ¿Cómo cree que afecta a las inversiones extranjeras y al desarrollo económico que éstas pueden aportar? Pedro Núñez Morgades le pide detalles acerca de estos planes. ¿Qué duda cabe que México tiene no solamente un problema de inseguridad, sino un problema de imagen en torno a la inseguridad? No cabe la menor duda, no negamos los hechos, no lo ha hecho nunca el Gobierno de México. La política del presidente Peña Nieto es de una determinada, consciente y fuerte lucha contra la inseguridad en todos sus órdenes. Es una política de largo aliento, es una política que implica también buscar el fortalecimiento del tejido social de aquellas comunidades que se han visto afectadas, que son víctimas del crimen organizado, que son víctimas de estar en la ruta del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y que son afectadas de manera especial y se convierten en comunidades vulnerables. Por eso lo primero es empezar por fortalecer el tejido social. La política del presidente Peña Nieto se apoya en una política de coordinación entre las instancias de gobierno, de compartir la inteligencia entre las distintas instancias de gobierno, de tener una cooperación internacional importante con los países que se ven afectados por este problema del tráfico de drogas, que son nuestros países vecinos, tanto del sur como del norte, para buscar compartir la inteligencia necesaria para hacer un combate efectivo. Las cifras de la efectividad de la lucha contra el crimen son difíciles de medir porque suben en un momento dado, se puede comprobar que existe un éxito en ciertos aspectos y luego en otros se complica. Es muy complejo el tema del crimen, de la lucha contra el crimen organizado. No quisiera entrar en el debate de cifras, ni quisiera entrar en el debate de comparativos internacionales que muestran que tal vez México no es el país que tiene los índices más altos de criminalidad, pero que por la razón de que ha habido situaciones que crean gran publicidad, que son muy infelices situaciones, han tenido mucho mayor cobertura de la prensa y de la prensa internacional. No quiero entrar en ese debate de las cifras, lo único que quiero dejar muy claro esta mañana es el compromiso del gobierno del presidente Peña Nieto de luchar con todos los instrumentos de la ley y con todos los instrumentos de la política social contra el crimen organizado. Juan Carlos González, de Infoactualidad, le dice: algunos dirigentes insisten en el tema de la legalización de las drogas en México. ¿Usted cree en esta posibilidad? Bueno, hay distintos movimientos en este sentido y distintas iniciativas ciudadanas como los hay en cualquier país democrático. En las últimas semanas ha estado mucho en la prensa las iniciativas en el Distrito Federal a este respecto. Yo no creo que la legalización de las drogas sea la solución. En lo personal, no es la posición de mi gobierno.
El problema de las drogas es un problema mucho más complejo que requiere de una armonización de políticas a nivel internacional. No lo mencionó Jesús, yo participé en Viena, fui 4 años embajadora ante el gobierno de Austria y ante Naciones Unidas Viena, participé en el esfuerzo de 1998 para llevar a una cumbre mundial de las drogas que tuvo lugar en Nueva York. Estamos ahora como país trabajando en la revisión que va a hacer a este respecto las Naciones Unidas para el año 2016 y en este tema, como en tantos otros, somos creyentes de la cooperación internacional, somos creyentes de que es a través de la cooperación internacional y del avance del derecho internacional y de que podemos realmente acotar el problema y las consecuencias que tiene el tráfico de drogas en el mundo. América Latina ha mirado durante décadas a España, incluso entendiéndola como puerta para Europa. Ustedes, los países latinoamericanos, crecen y los países europeos a duras penas salen de la recesión. Y ahora Latinoamérica pone su énfasis en el Pacífico. Jacinto Robredo le pregunta cómo analiza usted este cambio de paradigma. Como mencioné, México se ve a sí mismo como un país de pertenencias múltiples, un país que prioritariamente su identidad es América Latina. Somos en esencia un país latinoamericano, somos también un país iberoamericano y somos un país que tiene un tratado de libre comercio con sus principales socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá. Siempre por razones históricas hemos mirado hacia Europa. En Europa está nuestra historia, están nuestros valores, está nuestra cultura y tenemos el privilegio de tener un amplio litoral del Pacífico en donde estamos buscando nuevas oportunidades, estamos buscando la negociación del tratado del Tratado para el Pacífico con nuestros vecinos americanos del Pacífico, buscando tener una presencia más significativa en Asia con una serie de economías en crecimiento. Esperamos tener éxito en este intento y ello no hará que tengamos que escoger si miramos para el Pacífico o si miramos para el Atlántico. Por el contrario, nosotros pensamos que, como mencioné, México se puede convertir en un punto estratégico de convergencia, de confluencia y convertirse en un agente privilegiado de comunicación entre las distintas regiones del mundo. Más preguntas. Justino Fernández le pregunta: ¿va en camino de amainar las tensiones entre Pemex y Repsol, la última a propósito del deseo de la petrolera mexicana de segregar activos de la española y adjudicárselos a cambio de su participación minoritaria? Rubén Esteller, de El Economista, cree que el conflicto entre Pemex y Repsol puede afectar a las relaciones en España. También le pregunta Rubén qué oportunidades ofrece a España y a sus empresas del sector la reforma energética mexicana. Como embajadora de México hago votos porque las diferencias que algún momento hubo entre Pemex y Repsol las podamos dejar atrás y dar vuelta a la página. Creo que se han atribuido mucho más en la lectura de prensa de lo que ha sido realidad y quienes han leído con cuidado los resultados de la última asamblea de Repsol pueden tener esto en claro, que nunca hubo esta intención de separar a la empresa. Yo creo que es muy importante la relación histórica que han tenido Pemex y Repsol como parte de una relación estratégica que ha habido entre México y España. México, un país exportador de petróleo, y España, un país importador de petróleo. Y creo también que hacia el futuro la apertura del sector energético mexicano a la inversión extranjera privada mexicana y extranjera, hay un papel muy importante para las empresas españolas en el sector energético tradicional, tanto en Pemex, pero también en las nuevas energías.
El compromiso de México, a pesar de ser un país petrolero, es de llegar al 35% de la meta, de 35% en tecnologías limpias para la generación de electricidad en 2026. O sea, es una meta con fecha, con un plazo específico, y en este sentido hay un terreno amplísimo para las compañías españolas en México. Pilar Rodríguez, del Economista. La reforma de las telecomunicaciones, que está siguiendo con amplitud la recién creada redacción del Economista México, es una gran oportunidad para empresas españolas. ¿Cómo cree que afectará en el medio plazo a la población mexicana, todavía muy poco digitalizada y con un nivel de Internet muy incipiente? Sin duda alguna que en la medida en la que suba el promedio de educación de los mexicanos y la calidad de la educación de los mexicanos, subirá el uso del Internet en México y podremos cubrir con una red mucho más amplia todo el territorio nacional. Quedan muchos lugares donde todavía se dificulta el uso del Internet o es muy lento, y sobre todo el sistema educativo mexicano. El potencial es enorme y no cabe duda que este es uno de los terrenos más importantes, sobre todo si tomamos en cuenta que el segundo idioma en el Internet es el español. Y en términos de contenidos, el potencial para los usuarios del Internet en español es enorme. Georgina Guerrero, de ADENA, dice: México es el cuarto país con mayor diversidad biológica y el segundo con mayor diversidad de ecosistemas. ¿Piensa la embajada potenciar proyectos medioambientales entre México y España que posibiliten intercambios de experiencias y conocimientos? Por supuesto, estamos terminando de preparar la Comisión Binacional México-España, en donde vamos a pasar revista de todos los tratados vigentes, que son muchísimos entre México y España, y en los ámbitos de cooperación técnica está contemplado temas relacionados con la diversidad biológica y sobre todo en todos los intercambios académicos que son amplísimos entre México y España. Yo espero que para mayo, que estamos pensando tener este corte de caja de la riqueza y de la amplitud de la relación bilateral entre ambos gobiernos, en vistas a la preparación de la visita del presidente, de la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a España, podamos enriquecer estos aspectos. Sobre la visita de Estado, el próximo mes de junio, como usted adelanta, tendrá lugar la visita de Estado del presidente Peña Nieto, la primera como tal visita de Estado desde que el señor Rajoy preside nuestro gobierno. Por algo será. Juan del Olmo le pregunta qué objetivos tiene este viaje, qué agenda, y el hecho de que su presidente hará a Alemania y otros países europeos una visita similar. No sé de las visitas a otros países, todavía no están confirmadas. Yo lo único que puedo hablar, que es de lo que estoy involucrada, es la visita del señor presidente a España. Es una visita que hemos venido planeando desde hace varios meses y por distintas razones aleatorias no se había podido concretar la fecha. Estamos de plácemes por la concreción de esta visita. Será la primera visita de Estado que España tiene en varios años, lo cual nos llena de orgullo y nos hace sentir que será motivo para renovar la amplitud de los vínculos y fortalecer la relación estratégica que hemos desarrollado entre México y España a lo largo de ya son más de 3 décadas desde la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y España en 1977. Cada año, a partir de esa fecha, las relaciones entre México y España se han venido enriqueciendo, se han venido fortaleciendo, han venido creciendo y para nosotros la relación con España es una relación prioritaria. ¿Qué valoración hace, señora embajadora, de que una periodista y escritora mexicana, doña Elena Poniatowska, recibirá el día 23 de abril el Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares? Pues me llena de orgullo como mexicana. Para nosotros es un tema muy emocionante el ver que
tantos escritores mexicanos han sido reconocidos por los grandes premios que se otorgan en España. Tuve el privilegio en el mes de febrero de acompañar al poeta Eduardo Lizalde a recibir el premio García Lorca en Granada y bueno, pues como embajadora es una de las cosas más emocionantes que uno puede vivir. Recibió el premio de manos de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, y que ahora lo reciba una mujer, perdón, pero pues me emociona todavía más. Yo obviamente que he leído toda la obra de Elena Poniatowska, es una obra que nos dice mucho del México contemporáneo, que toca temas duros, difíciles, relacionados a la desigualdad de nuestra sociedad, relacionados a etapas difíciles de la historia reciente de México, como fue el 68, que habla con un gran manejo del español, no estaría recibiendo el premio si no fuera así, pero que toca temas de sensibilidad social muy grandes que a mí en lo personal me toca el corazón y yo creo que a muchos mexicanos, y creo que gracias a este premio contribuirá a hacerlo a un público mucho más amplio, no solamente en España, sino en todo el mundo, porque este tipo de premios provocan no nada más el reconocimiento del mundo, de las letras hispánicas, sino la traducción y el llegar a públicos mucho más amplios, y eso me llena de orgullo. Finalizamos con esta pregunta de Jessica Quintero, de la COPE. ¿Qué se está haciendo por aquellos desaparecidos y secuestrados por las mafias? Son miles. El descontento de sus familiares está de manifiesto porque hay intereses que impiden avanzar las investigaciones. Es una deuda y un compromiso para el Gobierno de México dar cuenta, y así nos lo exigen los organismos internacionales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, de qué fue lo que pasó en los años inmediatos anteriores en la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno de México hará lo posible dentro de las realidades para tratar de esclarecer todos y cada uno de los casos en la medida de lo posible. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible este Foro España Internacional, don Luis García Linares va a despedir el acto. Señora embajadora, señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, director corporativo de Abertis, señores embajadores, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer la presencia hoy con todos nosotros de la señora embajadora de México en España y del secretario de Estado de Cooperación Internacional y del resto de las autoridades presentes, y expresar la satisfacción, una vez más, del Grupo HL por tener la oportunidad de copatrocinar junto con Abertis este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. Como nos ha dicho la señora embajadora, México es un gran país que a lo largo de los últimos 20 años ha vivido un proceso de crecimiento gracias a la mejora en los ámbitos políticos, a los grandes avances en los ámbitos político, institucional y económico. Y destacaría también con especial relevancia las bases que ha puesto la economía mexicana para facilitar el desarrollo empresarial. De hecho, el informe Doing Business del Banco Mundial reconoce que México es una de las economías americanas con mayor facilidad para hacer negocios hoy en día. Entre las principales fortalezas, reiterando lo que ha dicho la señora embajadora, es que es uno de los países más abiertos del mundo, con una enorme red de tratados internacionales que le otorga ese acceso preferencial a los mercados de más de 40 países y a más de 1.000 millones de consumidores, a lo que hay que sumar su posición de referencia como destino preferente de la inversión, al ser una plataforma también exportadora para otros mercados. Así, México y España, que están unidos por relaciones de afecto muy profundas y lazos históricos igualmente
profundos mantienen una relación de cooperación activa y las relaciones entre ambos países han tenido y siguen teniendo un gran potencial de crecimiento que seguiremos aprovechando las empresas españolas que estamos ya posicionadas y las que continuamente se siguen incorporando. En lo que respecta al Grupo HL, debo de poner de manifiesto que, dentro de nuestra decidida y continua apuesta por la internacionalización, que nos ha llevado a tener una acusada presencia en el exterior desde hace décadas, el comienzo de nuestra expansión fue, evidentemente, el continente latinoamericano, como casi todos, el continente americano y, en concreto, Latinoamérica, y prioritariamente y singularmente México. Fue nuestro gran objetivo de inversión, dada su gran apuesta por las infraestructuras como palanca principal del desarrollo. La presencia en México del Grupo HL se remonta a hace más de 30 años y, en la actualidad, mantenemos un firme compromiso con este gran país, que es prioritario en la generación del EBITDA del grupo. La apuesta de nuestro grupo por México nos ha llevado a estar presentes en su mercado bursátil y, de hecho, de los 27 países en los que operamos, solamente en México y España estamos presentes en bolsa. De hecho, las acciones de OHL México se estrenaron en la Bolsa Mexicana el 11 de noviembre de 2010 y se convirtió en la mayor salida a bolsa realizada en el mercado de valores mexicano en los últimos 10 años. Las 4 divisiones principales del grupo, OHL Concesiones, OHL Construcción, Industrial y OHL Desarrollos, trabajan para impulsar el crecimiento de México. Y OHL México, que es la propietaria que agrupa las actividades de concesiones del grupo en México, es la propietaria y gestiona 8 grandes concesiones, 7 autopistas concentradas en el Distrito Federal, el Estado de México y Puebla, en los estados de México y Puebla, con realizaciones tan relevantes como la circunvalación de la gran conurbación, el circuito mexiquense, y también el Aeropuerto Internacional de Toluca. Y nuestra división de industrial está creciendo activamente también en México, ahora mismo desarrollando, por ejemplo, 2 plantas llave en mano de cogeneración, de 60 megavatios una y de 40 megavatios la otra, en Coatzacoalcos y en Tamaulipas, y continuamos siguiendo el ritmo de expansión de México con una gran expectativa ahí. En lo que se refiere a desarrollos, teniendo en cuenta que México es un referente, sin duda, en el campo del turismo a nivel mundial, el Grupo HL desarrolló, construyó y actualmente explota el complejo turístico de Mayacoba, en la Riviera Maya, en la zona central del Caribe mexicano, donde es una referencia a nivel mundial de resorts de máximo nivel y donde quizás sea un aspecto especialmente destacable haber aplicado en grado, yo pienso que de excelencia, los principios de desarrollo sostenible, de protección de la biodiversidad, de conservación y mejora del medio ambiente, hasta el punto que le ha hecho merecedor de los máximos galardones otorgados por la Organización Mundial del Comercio y la Rainforest Alliance. Señora embajadora, las empresas españolas y OHL, el Grupo HL en particular, estamos muy orgullosas de poder contribuir al crecimiento y al desarrollo de México. Y lo seguiremos haciendo con nuestra mejor vocación de servicio y con la aplicación de nuestro mejor esfuerzo para contribuir al progreso del país y a la mayor satisfacción del nivel de todos los mexicanos. Muchas gracias a todos por estar presente aquí y a la señora embajadora por haber aceptado esta invitación. Gracias.